En este país hemos padecido mucho en los últimos tiempos la ineficacia y también la penetración por parte de criminales de las corporaciones policíacas, particularmente las corporaciones municipales. Y creo que un ejemplo extremo de esto pues fue lo que sucedió con las policías de Iguala y Cocula, que de acuerdo con la principal línea de investigación de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, habrían estado detrás de la sustracción de estos muchachos. En medio de toda esta discusión, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa para crear un mando único policial a fin de que hubiese, en lugar de más de 1,800 corporaciones, principalmente municipales, que hubiese 32 policías estatales. Esta iniciativa pues fue modificada en el Senado de la República y se dio paso a un mando mixto, separando muy bien las responsabilidades de cada nivel de policía, y pues, se aprobó por una enorme mayoría, fue enviada, turnada a la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados se ha atorado. Tengo en la línea telefónica a Jorge Ramos, diputado del PAN, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pascual? Muy buenos días, con gusto de atender a tu auditorio y saludarte. Gracias, Pascal. Jorge, oye, cuéntame, Pascal, sí. cuéntame, Jorge, ¿por qué se atora en estas dos comisiones la minuta del Senado de la República? ¿Cuáles son los intereses que están en juego desde tu punto de vista como diputado del PAN y como presidente de la Comisión de Seguridad Pública? Sí, fíjate que el primer factor, Pascal, que está atorando la reforma policial en México es el hecho de que el PRI se retracta de su votación que tuvo esa reforma allá en el Senado de la República. Ya dabas tú cuenta de que fue aprobada por una inmensa mayoría, prácticamente solo 3 senadores de todos los partidos votaron en contra de esa minuta y el PRI votó en unanimidad. Sí. Por esa reforma, y luego acá en la Cámara de Diputados se retractan de esa posición, que no es otra cosa que reconocer en esa reforma que el país no es igual en Baja California que allá en Yucatán o que en Tamaulipas o que en Aguascalientes, sino que vivimos en un país con realidades regionales muy diversas y que no podemos cortar con el mismo rasero en materia de seguridad una reforma. Por eso se denomina mando mixto. Habrá lugares del país en donde sí se requiere, coincidimos, el presidente de la República, de que habrá lugares del país donde se requiere descentralizar mandos, sí, desaparecer cuerpos policíacos municipales para que tome control el Estado y la Federación. Caso concreto, el Estado de Guerrero, Tamaulipas por muchos años y casos como este. Pero ¿qué tiene que hacerse en Yucatán, en donde las policías municipales están brindando un excelente servicio? Lo mismo en Aguascalientes, lo mismo aunque con dificultades allá en Baja California, en Chihuahua, en varios estados del país, que no tiene por qué descomponerse lo que está funcionando para transitar a una modalidad que no reconoce estas realidades regionales. Y por otro lado, el cuestionamiento directo hacia el gobierno federal de mi parte es en qué estado de la República que ya está el mando único hay resultados. Ya hay mando único en el Estado de México y son campeones de la inseguridad. Ya hay mando único en Veracruz desde hace tiempo y sigue Veracruz con altos índices de inseguridad. Tamaulipas ya tiene mando concentrado, mando único desde hace 7 años. Las fuerzas federales y militares están apostadas ahí desde hace 7, 8 años. ¿Por qué las cosas no cambian? Porque el modelo no reconoce que la realidad se resuelve en los municipios, que es en los ayuntamientos donde se conoce la realidad de cada vecino, de cada cuadra, de cada manzana, en donde la problemática de seguridad se da en el país. Ahora, entonces, sí, el dilema aquí es si ahora, como en todo lo que ha hecho el gobierno federal, se centraliza la política de seguridad o se hace un federalismo eficaz, como ya ha resultado en otros estados de la República. Yo sí tengo ejemplos de éxito en modalidades de mando coordinado o mixto.
Jorge, uno de los argumentos que ha puesto sobre la mesa el PRI para retractarse de lo que aprobó en el Senado es el costo, que este mando mixto resultaría muy costoso. ¿Qué contestarías tú a este argumento? Que no tiene ni siquiera un mínimo estudio para poder sustentar su opinión. He tenido 22 reuniones con la Secretaría de Gobernación a nivel técnico. En ningún momento me han planteado ni sustentado esa problemática. Yo fui alcalde en la ciudad de Tijuana, hemos sido gobierno estatal, federal, entendemos perfectamente que si hay una problemática de financiación de este nuevo modelo, pues debe atenderse. No queremos que fracase una reforma de esta naturaleza, pero no es de oídas, no es de dichos como se tiene que sustentar una política de seguridad. Está el gobierno federal empeñado en una hipótesis de operación de seguridad centralizada que en ninguna parte del país a 5 años de distancia ha funcionado. De hecho, ahora ya en tan solo 5 años han rebasado el número de muertes violentas que hubo en el sexenio anterior. Entonces, ¿en base a qué resultados, en base a qué modelo práctico exitoso puede el gobierno federal sustentar su proyecto? Ese es el dilema, no tiene que ver con una postura radical o de dogmas en las que estamos parados, cuando menos aquí en el PAN. Te digo, nosotros demostramos en una ciudad peligrosísima como lo fue en su tiempo la ciudad de Tijuana, Ciudad Juárez, en el caso de Monterrey en el sexenio pasado, que en un mando coordinado pudimos estabilizar la ciudad, conocimiento de cuál es la problemática local. No es con policías federales foráneos, no es con policías estatales foráneos como se puede tocar la realidad de la problemática de seguridad, y ya está demostrado. Lo que estoy diciendo, hay sustento histórico y estadístico de cada una de las afirmaciones que he hecho. Ahora, Es verdaderamente lamentable que el PRI pretenda aniquilar un esfuerzo de prácticamente 2 años para poder construir junto con ellos, porque debo decirte que la propuesta del presidente Peña se conserva íntegra en un 70%. Es decir, no hay como que un desplazo completo de la iniciativa para querer imponer una diferente. Ese 30% lo está expresando una pluralidad partidista que está en el Senado y también acá en la Cámara de Diputados, en donde hay experiencia de gobierno, y debe reflejarse en una política policial las visiones distintas que se tienen, pero tenemos un PRI, estoy viendo y conviviendo con un PRI en la Cámara de Diputados que está cerrado. Si no es como las cosas como ellos dicen, no caminan, ¿no? Quiero poner punto y aparte aquí al diputado César Camacho, que sí ha mostrado disposición, pero a las personas con las que me encomienda la negociación no mueven una coma. oye, Sí, Jorge, entonces, sí. si esto se lleva a votación en las comisiones de puntos constitucionales y la tuya, la de seguridad pública, eh, eh, sería derrotada esta minuta. Sí, claro, sería derrotado el país. Ya fracasaron en la operatividad de darle desde las fuerzas federales y fuerzas armadas. Está derrotado el gobierno federal en base a cifras. Debo decirte, Pascal, que del 2012 entregó el gobierno federal 2 estados con presencia militar, ahora son 24. Se ha dispersado la criminalidad en el país cuando antes estaba focalizada. Se han desarticulado bandas a través de atacar las cabezas y se han creado células ingobernables, ¿sí? Entonces, con esos resultados, el PRI Sí. y el gobierno han fracasado en la estrategia de brindarle seguridad a los mexicanos. Tú recordarás, hablaban con un sarcasmo de cómo ellos sí sabían hacer las cosas, cómo ellos sí entendían lo que era la coordinación. Y justamente ahora se quejan de eso al paso de 5 años. Entonces, ya fracasada la estrategia operativa, ahora quieren hacer que fracase la reforma de la institución de seguridad que requiere y demanda el país para que en el mediano plazo, en el futuro, México no padezca lo que está padeciendo ahora. Ahora, Jorge, ¿por qué ligar esta discusión con con la ley de seguridad interna? ¿No podrían caminar por rutas paralelas? Están caminando por rutas paralelas, pero son indesvinculables, si me permites esa expresión. Sí.
pero no porque yo diga, sino porque la presencia militar y de marinos en las calles se justifica ante la inoperancia, la corrupción, la complicidad de las autoridades municipales y estatales y federales, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve regular la intervención de las Fuerzas Armadas con un marco normativo bueno, en lo cual estamos de acuerdo? Pero ¿de qué sirve hacer eso si el problema de origen está en las autoridades civiles? Y esta es la reforma que iba a reposicionar y a reestructurar esta problemática. Es decir, mando mixto resuelve fondo, ley de seguridad interior resuelve forma, ley de seguridad es consecuencia de, no es causa. Entonces ustedes mantienen el condicionamiento, ¿verdad? De primero sacar esto adelante y luego discutir la ley de seguridad interior. Sí, y no es condicionamiento, simplemente es atender la realidad y el sentido común. Un médico no te arregla los efectos, va y atiende las causas, y aquí las causas es de que muchas policías del país efectivamente están infiltradas por el crimen. ¿Pero por qué las infiltró el crimen? Porque la competencia federal ha sido incompetente para contenerlo o para ir a detener. Fíjate nada más lo penoso del asunto. Tienes a las autoridades federales denunciando que los municipios están infiltrados por el crimen. ¿Dónde están las detenciones, Pascal? ¿Dónde están los alcaldes encarcelados? ¿Dónde están los secretarios de Seguridad Pública Municipal y Estatal encarcelados? Si dicen que los hay y tienen información en el CISEN para poder tener herramientas certeras para poder tomar acciones. A mí más bien me huele a una intención de control político. Tú sabes lo que representa que un gobernador controle las fuerzas policiales en un municipio. Jorge, por último, ¿crees que ante lo que estamos viendo, pues ya naufragó, ya está prácticamente enterrada esta reforma de mando policial mixto? Pues vamos a hacer el esfuerzo hasta el último momento, por eso hemos estado, yo en lo personal he estado posponiendo el debate para poder lograr un consenso mínimo, pero la respuesta es completamente radical. No en todos sus términos a la reforma, como si estuviera absolutamente sin posibilidad de enmienda. Entonces me parece una postura muy soberbia, muy poco patriótica y muy poco responsable de parte del PRI, Jorge, en el manejo de la seguridad. Si ellos creen que porque nos rechazan mando mixto va a aprobarse el mando único, están equivocados, no gobiernan solos. Esa reforma constitucional requiere de la votación del PAN y del PRD para poderla lograr. Entonces lo único que están haciendo es empantanarla. No les interesa la reforma policial. Esa es la realidad. Pues Jorge, muchas gracias por estos minutos para el programa. No, hombre, al contrario. Gracias por darme la oportunidad de poder dar el punto de vista nuestro de cómo creemos que debe manejarse esta reforma y la importancia que tiene para nuestro país. Jorge Ramos, muchas gracias. Hasta luego, Pascual. Jorge Ramos, diputado del PAN, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Ahí tiene usted ese tema, que es un tema fundamental. Digamos, el statu quo, lo que existe, evidentemente no está funcionando. Yo no sé si esta reforma, no tengo modo de saber que esta reforma, si es que sale adelante, va a componer todas las cosas, pero lo que sí sabemos es que lo que está ahorita no funciona. Y si no, voltea a ver el caso del municipio de Zihuatanejo, ni más ni menos, donde pues hay versiones encontradas, pero finalmente una acusación de que esa corporación fue infiltrada por el crimen organizado.